Las breves de la información, lo que está pasando en Colombia. Ojo con el dato, este es mi segundo video. El primer video tenía mis dudas e inclusive estaba muy inclinado que este personaje que está disolviendo lo que es el Congreso, bueno, estaba como que de esa postura, pero poco a poco se están dando a conocer muchos datos en el aspecto de que este personaje de derecha, es más que obvio que también va a estar que no son las mismas reglas allá en Perú que aquí en lo que está pasando en Ecuador. Está disolviendo lo que es el Congreso y no me lo meten rápido a la cárcel como le está pasando a Pedro Castillo. Es decir, este personaje está siendo arropado. Ojo con el dato, me empieza a llamar diferentes y mi postura empieza a cambiar en el aspecto de cómo personas empiezan a darle pues cierto toque, ¿no? De que, oye, cuando es de izquierda, eres un dictador, eres de lo peor, pero cuando eres derecha, oye, la democracia se está diluyendo, toda esta onda, como que ahí empieza, no es mi duda, sino estoy convencido de que este personaje va a tener actos de corrupción allá en Ecuador. Vámonos con esto que es Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador, que estás viendo en la pantalla. Esto es lo que en aquel momento, ese es el documento donde disuelve la Asamblea Nacional de Ecuador. Desde allí empieza y luego empieza este personaje, ¿no? El nado sincronizado de los que se creen analistas, ¿no? Enrique Krauser, que también aquí ya me empieza a oler que este personaje está a favor de la derecha y que esté arropando a este personaje. A Guillermo Lazo también a mí me huele y apesta horrible. ¿Qué dice Enrique Krause? Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, otra voz clarísima en favor de una ciudadanía libre para pensar, criticar, elegir un demócrata. Ah, hijo el agua, así, ahí ya me empieza a oler horrible en el aspecto de que, ¿sabes qué? Este personaje huele mal y no es de que me guíe por la percepción, sino que empecé a recolectar más, empecé a ver cómo se empezaba a mover todo este círculo de Ecuador, que bueno, poco a poco aquí nuevamente, ¿no? El comunicado, toda esta onda, empieza aquí a decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a tener que diluirlo. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional. Bueno, ahí empieza a olerme mal, ¿no? No pasa exactamente lo mismo que Perú. Bueno, uno puede decir, bueno, pueden ser que sean personas más civilizadas, que la política sea mejor, pero en serio, Ecuador y Perú, todo lo que es América Latina, no lo creo, porque anteriormente la OEA, 15 de mayo del 2023, donde el comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre el juicio político del presidente, no, pues todo tiene que ser en el marco de las garantías de justicia, respete las normas del debido proceso. Bueno, se empieza a pronunciar la OEA el 15, o sea, ya empezaba a oler sobre algo, pero con Perú se empezó a quedar callado, se empezó a quedar callado hasta que encierran a Pedro Castillo. Ah, sí, lo hicieron bien, la democracia es lo que está pues reinando allá en Perú. Ojo con el dato, seguimos hablando allá, donde esto ya empieza a expandirse en el aspecto de que cuando empecé a leer las notas, ya dije, ¿sabes qué? Esto tiene tintes. ¿Por qué empecé a dudar? Porque existe una firma de un contrato sobre lo que es la empresa Amazonas Tanker, ¿no? Esta empresa de Amazonas Tanker había hecho ciertas irregularidades en el aspecto de ayudar a terceros y este personaje empieza el presidente de lo que es de Ecuador, empieza a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Guillermo Lazo empieza a decir, ¿sabes qué? Yo no lo firmé,
Pero aquí ya empieza algo muy triste. Nunca muestran los documentos, ni tanto los legisladores, ni Guillermo Lazo, de que ellos dicen que no existe en ese documento. Ahí yo empecé a dudar, no es mi justificación, pero dije, bueno, vamos a ver cómo va siguiéndose este proceso. Bueno, empieza todo esto, pero ¿qué es la muerte cruzada? Es disolver el legislativo, también que se vaya el presidente y que existan las elecciones en menos de 3 meses, tanto de legisladores y presidentes. Así este amigo se deslinda de que exista un juicio político. Así de fácil, obviamente va a existir un juicio, pero más tardecito, de actos de corrupción, ya no tan llamativo, porque lo que menos quería es llamar demasiado la atención. Pasa el tiempo y empiezan a salir nuevas cosas que me llaman la atención. Comparecen testigos en juicio político contra Lazo en Ecuador. Por eso este personaje empieza a hacer este tipo de acciones. 20 de abril del 2023. Estamos en mayo. Ya empezaban a comparecer testigos. ¿Sabes qué? Él sí sabía que existía ese tipo de contrato. Él sabía de ese contrato e inclusive jamás hizo algo para que se investigara esos actos de corrupción. Tanto es así que lo empezó a decir en aquel momento también lo que es pues una legisladora, ¿no? En el aspecto de que el personaje nunca dispuso presentar una denuncia por irregularidades de la Flopec. Flopec es una empresa estatal de Ecuador que también empieza a hacer este tipo de acciones. Pues cuando llegó a su mando, jamás hizo algo para esclarecer ese tipo de acciones. Y quiere decir que este personaje ya era parte de todo esto que se estaba entramando. Ahora bien, ¿qué es lo que decía el 30 de abril? Bueno, el 30 de abril se especulaba lo siguiente. Por su parte, el exgerente de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, Osvaldo, ratificó que el contrato con Amazonas Tanker beneficiaba a terceros. O sea, ya te está hablando de un exgerente de la misma empresa estatal. Dice, ¿sabes qué? Sí, afectaba a terceros y aunque debía darse por terminado, se renovó en diciembre del 2022. Este personaje, Lazo, lleva 2 años, 2021 y 2022, como presidente. Es decir, él tuvo que haberlo renovado o él tuvo que haber hecho las investigaciones. Ya le vamos a dar fluidez para que no seamos tan largo esto. Y la cerecita del pastel que dije, ¿sabes qué? Aquí sí hay actos de corrupción. Secretario de Anticorrupción de Ecuador renuncia en medio del escándalo. Empieza a desaparecerse mucha gente en el aspecto de, ¿sabes qué? Aquí existe un gran daño. Tanto es así que en alguno de los casos también se había, déjeme ver dónde, a ver si todavía lo tengo por aquí, se establecía que la gente cercana de Lazo, creo que era su cuñado, también salían audios donde ponían entredicho lo que este personaje estaba haciendo, pues para tener ciertas ganancias con ciertas, este, con ciertas empresas. ¿Qué es lo que establece? Se establece de algunos audios, saqueo de las empresas públicas. El portal digital La Posta reveló hace 2 semanas en redes sociales una supuesta estructura de corrupción montada por Danilo Carrera, que es el cuñado de Guillermo Lazo, a quien llamó el gran padrino, y acusó de saqueo de las empresas públicas. Audios difundidos por este medio involucran supuestamente a Carrera, que es el cuñado, quien no ocupa ningún cargo en el gobierno, así como Hernán Luque, exdelegado del presidente de directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. El gobierno niega que haya una trama de corrupción en sus esferas. Pero bueno, ya tienes 2 actos de corrupción y no hemos visto algo contundente para defenderse. Esto que está pasando no es exactamente lo mismo que está pasando en Perú, pero es más que obvio porque la OEA aquí sí lo defiende, y aquí lo interesante es que disolvió el parlamento, la legislatura rápido, sin ningún problema, y no es de que exista algún amor hacia este personaje, sino que aquí hay más cosas que van a salir más adelante. Estas son las breves de la información.